¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Historia Universal. Mi nombre es Joel Uribe Martínez y en esta oportunidad vamos a tratar el tema de la sesión número 12 que lleva como título Humanismo y Renacimiento. Veamos. Para poder hablar del humanismo, podemos empezar definiendo que el humanismo es un movimiento literario y filosófico. Ahora, ¿por qué va a ser literario? Porque obviamente se va a manifestar en importantes obras de la literatura, como veremos más adelante, así como sus respectivos autores. Pero también filosófico, porque es un movimiento que va a estar acompañado de la búsqueda y la esencia de conceptos importantes que se habían desarrollado durante la cultura griega y la cultura romana. Y estos conceptos, estas ideas, estos preceptos o también en este caso conceptos importantes que se habían trabajado durante este periodo van a volver a mencionarse en esta oportunidad. Ahora, iniciador va a ser el punto de partida del Renacimiento y también precursor de la Reforma. Se inicia en Italia el humanismo y se va a extender por toda Europa Occidental durante los siglos XIV y XV. La aparición de la imprenta ayudó a difundir rápidamente los textos clásicos y humanistas. Este es un aspecto muy importante del cual debemos tomar en cuenta nosotros justamente su esencia. ¿Por qué? Porque el humanismo como movimiento va a centrarse justamente en el humano, el ser humano, la persona, ¿no? Y asimismo, pues, con todo lo que esto significaría, ¿no? Es decir, tanto lo positivo como lo negativo. Y es que no solamente para poder forjar un movimiento filosófico tenemos que basarnos en lo positivo, sino también debemos de remarcar o señalar aquello que es negativo para ya no repetirlo o para evitarlo. Cuando hablamos de los orígenes del humanismo, podemos mencionar, por ejemplo, que uno de sus primeros puntos de partida será el desarrollo económico y el espíritu materialista. ¿Qué implica el desarrollo económico? Recordemos nosotros que producto de la toma de Constantinopla en el año 1453, los reinos europeos buscarán una nueva llegada o un nuevo espacio de llegada hacia América, o mejor dicho, hacia la India. Pero en este proceso de encontrar nuevas rutas comerciales hacia la India, pues se llega a América. Entonces, se va a dinamizar el proceso de intercambio de productos y recursos. Asimismo, las personas que se van a encargar de llevar a cabo esas actividades económicas van a experimentar un proceso de crecimiento y desarrollo muy importante. Por lo tanto, van a aparecer pues nuevas clases sociales como serán los comerciantes, tanto para mercados locales como para mercados, digamos, ya mucho más amplios. Asimismo, tenemos nosotros otro aspecto importante, es que durante este periodo llamado el humanismo, vamos a encontrar el aporte de importantes personas, obviamente personas de importantes recursos económicos, o en todo caso personas que tenían un respaldo financiero importante, ¿no? Ellos van a jugar un papel trascendental o fundamental dentro de este proceso porque cuando hablamos del humanismo, estamos hablando de rescatar o de revalorar el aporte del ser humano a la sociedad. Pero el aporte del ser humano, pues ya no consistía, como en siglos pasados, en la conquista, en las guerras, en las luchas, en las posesiones, sino que ahora consistía en evaluar y valorar las formas en las cuales él se expresaba, ¿no? Es decir, cómo se expresa el desarrollo de una persona. Una persona se desarrolla más que otra porque conquista más territorios, porque mata a más gente. Eso probablemente podría haber sido un punto de partida importante en la Edad Antigua. Pero ya en la Edad Media, pues el punto de importancia en una sociedad ya no lo eran los espacios conquistados o la cantidad de esclavos, sino era el territorio, el espacio, el feudo. Pero también ahora, pues ya no era solamente importante la tierra, sino era importante quién estaba dentro de ella, es decir, quién la trabajaba, ¿no? Porque es un hecho, obviamente, que las personas, por ejemplo, son las que van a brindarle ese plus adicional a las actividades económicas. El suelo no va a producir solo, tiene que hacerlo en base al apoyo del propio ser humano. Entonces ahí estaremos justamente encontrando
este aspecto muy importante, ¿no? Van a haber personas que buscarán justamente apoyar a aquellos que pretendan demostrar su arte, ¿no? O una forma de expresar sus pensamientos, sus ideas, sus anhelos, sus frustraciones, sus problemas también. Entonces, por ese motivo que los mecenas van a ser, pues, personas que van a ayudar muchísimo a que los demás personajes ligados al mundo del arte, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la literatura, de la música, etcétera, puedan encontrar digamos, un avance significativo. Otro de los factores que permitiría el origen del humanismo sería la migración de intelectuales desde Bizancio hacia el occidente a raíz de la invasión turca. Recordemos que en el año 1453 cae el Imperio Romano del Oriente y con ello, pues, no solamente se bloquea o se toma Constantinopla, llamándose ahora Estambul, sino que también muchas de las personas que habían vivido durante mucho tiempo y habían de alguna forma captado o se habían formado bajo los preceptos griegos y romanos. Recordemos que la ciudad de Bizancio era una ciudad originariamente griega, que luego, a raíz de la intervención del emperador Constantino I o Constantino el Grande, pues decide construir dentro de esta zona o dentro de este espacio la ciudad llamada Nueva Roma, ¿no? Y sabemos que lo hizo con el objetivo que pudiese haber un mayor control sobre los recursos o mercancías que venían desde el continente asiático hacia Europa y viceversa también, ¿no? De los productos europeos que se llevaban hacia el continente asiático. Entonces, cuando se toma Constantinopla, pues muchas de las personas que habían crecido y se habían formado bajo estas ideas y conceptos griegos y romanos y habían captado toda la cultura, la educación, el bagaje, la historia, pues vieron con rechazo las imposiciones que ahora harían, obviamente, los gobernantes pertenecientes a la cultura, pues en este caso otomana, ¿no? Es decir, hacia los conquistadores. Por lo tanto, pues van a haber personas que no van a aguantar, obviamente. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues se van a retirar, se van a ir hacia otro espacio donde ellos consideraban de que podían seguir teniendo contacto con este conocimiento, con esta forma de expresar, con este arte, con esta historia. Y es por ese motivo que muchas de las personas intelectuales de la región llamada Imperio Romano del Oriente, pues volvieron hacia el occidente, ¿no? Hacia donde sería, pues, o hacia donde estaba Roma, ¿no? Es decir, la capital histórica del Imperio Romano. Otra de las características o factores que influyeron para el origen del humanismo será, por ejemplo, las críticas a la Iglesia por su postura durante gran parte de la Edad Media, ¿no? Recordemos que durante la Edad Media, ¿no? En el entorno influenciado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, pues va a haber una fuerte influencia y también, digamos, una imposición acerca de las creencias religiosas, sobre todo, obviamente, el cristianismo. Entonces, si bien es cierto, va a haber definitivamente reyes que van a valerse justamente de estas creencias religiosas para poder de alguna forma sustentar su dominio o argumentar su posesión de poder, pues el Papa, el representante de la Iglesia Católica, va a también tener una fuerte influencia y un gran poder sobre estos reinados. Recordemos que ya en el año 1096 se inició la famosa gesta histórica por recuperar Tierra Santa, lo que se conoce y lo que nosotros hemos escuchado seguramente como las cruzadas. Pero estas cruzadas fueron influenciadas básicamente por el apoyo que habría, en este caso, pedido el Imperio Romano del Oriente hacia el Imperio Romano del Occidente por la recuperación de los territorios de Jerusalén, Belén y Nazaret. Entonces, en ese entonces o en ese contexto,
la Iglesia Católica, o representante de la Iglesia Católica Apostólica Romana, es decir, la occidental, vio la oportunidad no solo de apoyar y de unificar de una vez, como en su momento lo estuvo, a todo el Imperio Romano, sino también vio la oportunidad de poder, de alguna forma, traer nuevos creyentes, nuevos fieles a sí mismo, para motivar a las personas a que participen en esta gesta por la independencia de Tierra Santa, pues invitó a muchos príncipes y reyes de Europa para que se unieran a esta causa, ¿no? Pero ellos no necesariamente fueron con el objetivo de liberar a Tierra Santa del Imperio Otomano, el Imperio Turco, sino que ellos también tenían otro objetivo interno. ¿Cuál era el otro objetivo? Era tener nuevas tierras o nuevas posesiones en este sector de Asia, es decir, en el sector occidental del continente asiático. Entonces, no lo hicieron necesariamente pues por el solo hecho de, digamos, conservar la creencia religiosa, sino que lo hicieron porque había de por sí un interés, ¿no? Así como las personas que participaron, que no eran propiamente, pues, en este caso, miembros de una nobleza, pero que de alguna forma buscaban conquistar nuevos espacios para poder tener un territorio donde poder vivir. Entonces, eso también fue muy importante. Recordemos que en este contexto la Iglesia Católica promete incluso que todas aquellas personas que quisieran liberarse de sus pecados, pues apoyasen la gesta de las cruzadas para poder ser perdonados por Dios. Y obviamente pues esto era muy importante porque la creencia religiosa en ese entonces era algo que estaba de la mano con el gobierno de distintos reinados. Características del humanismo. Tenemos como principales características del humanismo al antropocentrismo, es decir, el hombre será el objeto de estudio e interés. ¿Qué pasó durante la Edad Media? Pues el objeto de estudio, el centro, el punto de interés sobre lo cual rodeaba toda la investigación, la vida y obviamente pues los usos, las costumbres, la forma de vivir, era Dios. Es decir, Dios era el punto céntrico sobre el cual todas las personas tenían que, digamos, hacer sus actividades, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, el estudio, por ejemplo, la vida en común, la familia, pero todo era en torno a los mandatos o designios de Dios y también de la presencia de los santos. Entonces, en la Edad Media, pues fue muy marcado la creencia en Dios, así como pues la importancia que se le dio a este por lo que significaba, ¿no? Por lo que era. Mientras que ahora, pues ya no, ahora se iba a buscar que el punto central, el punto sobre el cual se haría todo el proceso de, digamos, de estudio, de investigación, ahora sería la mayor preocupación del hombre, sería él mismo, es decir, el hombre, pues se valoraría él mismo. Una frase que resume el antropocentrismo corresponde al filósofo griego de la antigüedad llamado Protágoras. ¿Qué dijo Protágoras? Dijo, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué se refiere con el hombre es la medida de todas las cosas? Se refiere a que, obviamente, pues cuando el ser humano tiene contacto con algún tipo de espacio, de grupo humano, etc., entonces, a partir de lo que él considera positivo o negativo, entonces, pues evalúa también lo que puede llegar a encontrar. Es como, por ejemplo, nosotros, ¿no? Nosotros vivimos dentro de un hogar. Ese hogar está compuesto por personas, que pueden ser nuestros padres, abuelos, hermanos, tíos, sobrinos y demás. Nosotros dentro del hogar tenemos un comportamiento, tenemos roles que cumplimos dentro de la casa y a partir de esos roles nosotros establecemos comparaciones cuando vamos a la casa de otras personas, ¿no? Por ejemplo, si en tu casa tú tienes la obligación de que terminado de almorzar, ¿no? Tienes que ayudar a recoger la mesa, por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena, que todos tienen la oportunidad de almorzar, o la mayoría de personas tienen la oportunidad de almorzar en casa, con los demás miembros de la familia, quizás con los padres, etcétera, pues seguramente en algunas casas habrán ciertas normas o ciertas reglas. Y a partir de esas reglas que a mí me han enseñado, entonces yo estableceré
si es que lo que se hace en otras familias, por ejemplo, puede ser realmente algo positivo o algo, en todo caso, que yo considere pues no tan importante o algo que no genere, por ejemplo, pues de alguna manera pues un impacto, ¿no? Negativo. Entonces es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Por lo tanto, pues, por ejemplo, ¿no? Si en mi casa a mí me dicen, bueno, ya terminas de comer y cada uno lava su plato y cada uno recoge lo que ha consumido, pues bien, yo puedo haber crecido de esa manera. Pero si yo voy a la casa de un amigo, de una amiga, y bueno, no, en realidad no, termina uno de almorzar y tú quieres recoger el plato, llevarlo no al lavadero o a la cocina, qué sé yo. Entonces la señora te dice, no, no te preocupes, yo lo voy a recoger, o no te preocupes, mi hija lo va a hacer, o mi hijo lo va a hacer, ¿no? O hoy le toca, por ejemplo, a, no sé, pues a mi hijo, y mañana le toca a ella. Entonces, tú a partir de ello, tú estableces y dices, mira, ve cómo en esta casa se hace de esa forma, es decir, cómo en esta casa, pues se turnan para limpiar las cosas. En cambio, en mi casa, lo que hacemos es que cada uno, la mamá puede servir para todos, sí, pero cada uno lava lo suyo, limpia lo suyo y acomoda lo suyo como corresponde. Por eso que ahí es donde se refiere justamente esta frase, ¿no? Que el hombre es la medida de todas las cosas, porque a partir de lo que tú conoces, a partir de lo que a ti te han enseñado, tú estableces semejanzas y también diferencias con lo que vas aprendiendo o conociendo en otros lugares. De igual forma, por ejemplo, si tú viajas a otro país, pues va a pasar lo mismo, ¿no? En otros países vas a ver otro tipo de comportamiento, otro tipo de normas, entonces para ti pueden haber cosas que te pueden parecer, digamos, muy lógicas o muy naturales y otras que en este caso no. Por ejemplo, existen países donde animales que nosotros consideramos domésticos, pues en otros países son animales comestibles. Ejemplo, hablamos del país de China, donde, por ejemplo, se consume pues perros, ¿no? Se matan perros y se comen perros. Entonces, para nosotros, esto pues podría ser un evento o un escenario, un hecho chocante y duramente pues criticado por nosotros. Claro, es que para nosotros esto pues está mal, teóricamente, ¿no? Y claro, si tú conversas con un vegano te va a decir, por ejemplo, claro, tú tanto criticas que matan a un perrito, pero cuando comes tu pollo a la brasa y si no dices nada, pero al pollo también lo han matado. Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, primero tratas de mostrar que estás muy, muy identificado, por ejemplo, con el perrito, pero tú haces lo mismo, tú consumes carne de otro animal al cual han asesinado. Entonces, a eso es justamente donde nos referimos que el hombre será la medida de todas las cosas. Otro aspecto importante o característica del humanismo será el mayor desarrollo de interés por el estudio y la educación. En el humanismo se va a forzar, o mejor dicho, se va a reforzar la educación como una herramienta fundamental, muy significativa para que la propia sociedad pueda crecer. Y esta educación, obviamente, pues busca el desarrollo del conocimiento, ¿no? Es decir, que la persona pueda tener la mayor cantidad de información posible, captar la mayor cantidad de información posible y luego de captarla, pues obviamente esta información tendría que ser pues utilizada, es decir, pero empleada no pues para un provecho digamos, en perjuicio de alguien, es decir, no para yo causar el daño, sino que al contrario, ¿no? Para poder brindar algún tipo de solución, algún tipo de salida o solución al problema, ¿no? Algún tipo de alternativa, por ejemplo. Y también se va a revalorar la cultura clásica grecorromana, ¿no? Es decir, los aportes en Grecia y Roma. Pero ¿por qué era importante resaltar lo de Grecia y lo de Roma? Porque obviamente Grecia y Roma fueron dos culturas europeas que tuvieron un gran desarrollo, un gran, digamos, crecimiento. Fueron culturas que brindaron muchos aportes a la humanidad, pero también fueron culturas que obviamente pues pudieron y permitieron que existieran otras formas de desarrollo humano, ¿no? ¿Cuáles fueron ellas? Obviamente pues las artes, hablamos de la literatura, hablamos por ejemplo del teatro, por ejemplo, hablamos de la escultura, ¿no? Hablamos de la arquitectura, es decir, hubieron múltiples formas de desarrollo humano dentro de este periodo. Y esto, pues, se debió a que la verdad es que el desarrollo de Grecia y de Roma se debió principalmente
a su crecimiento, en este caso, de la cantidad de esclavos que poseían. El Imperio Romano, pues, tenía una forma de poder crecer que era a partir de la conquista de nuevos territorios. Entonces, a partir de esta conquista de nuevos territorios, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que obviamente los personajes que formaban parte de la población conquistada eran esclavos y ellos eran los que hacían todos los trabajos. Entonces, por eso que era mucho más fácil, pues, para la sociedad poder tener tiempo para dedicarlo al cultivo propio de ellos como seres humanos. ¿Por qué? Porque quienes se encargaban de limpiar las ciudades, de construir carreteras, de hacer los templos, palacios, de hacer todo tipo de edificación, ¿quiénes eran? Eran los esclavos. Entonces, por eso que la sociedad tenía muchísimo tiempo. Quienes se encargaban, por ejemplo, de cultivar la tierra, cosechar, tener, por ejemplo, productos para poder alimentar a la población, ¿quiénes eran? Eran los esclavos. Como eran los esclavos, entonces la población tenía tiempo, pues obviamente, para poder hacer otras cosas, y es por eso que pudo pudo, digamos, desarrollarse en esos aspectos. Bien, chicos, entonces hasta aquí estaremos llegando con esta parte, continuaremos con la segunda parte. Gracias.